Esto de la historia esta y de participar en el 10º aniversario de la crisis financiera que se hizo también aquí en Madrid como en Barcelona, conocimos a Juan Manuel Viver, que es el compañero, el representante de Finance Watch, que es una empresa, una ONG que hace de lobby contra los lobbies financieros, ¿vale? En Bruselas, ¿vale? Y bueno, nosotros hemos ido colaborando, nos hemos ido ayudando, nos hemos ido conociendo y le pedimos por favor que viniera a hacer una presentación, porque precisamente una de las cosas importantes que se están tratando en Bruselas es todo el tema de la creación de un mercado secundario de deudas, de estas que están vinculados a algunas personas aquí presentes que les han vendido su crédito a un fondo buitre afincado en un país extranjero. Y bueno, pues que se presente, que tipo como lo venga después tiene que marchar también. Muchas gracias, Alba. Y voy a adaptar un poco la presentación por dos razones. Primero, el tiempo limitado del que disponemos, nos vamos a alargar más aquí, que ya habéis dado el callo en este día caluroso de julio. Y luego, en segundo lugar, que estoy muy sorprendido por el alto nivel, que yo no esperaba, porque es un nivel muy alto. De verdad que no se encuentra en muchos sitios, la gente tan informada, tan concienciada, y es fantástico, es fantástico. Entonces es necesario que estos conocimientos realmente traspasen estas paredes y podamos difundirlo aún más. Yo os voy a hacer unos breves apuntes sobre esta cuestión específica, ¿vale? Se plantea a nivel europeo un reglamento sobre los NPLs. ¿Qué quiere decir NPL? NPL viene del inglés Non-Performing Loan, que es, a grandes rasgos, podríamos definirlo como crédito moroso. La Autoridad Bancaria Europea define los NPLs como cualquier tipo de crédito que tiene una mora de más de 90 días. Entonces, como antes se ha comentado, es necesario ya que las entidades financieras pongan de lado una serie de provisiones de acuerdo para bueno, cubrir ese riesgo de este activo. Entonces, ahora mismo, en los últimos años se ha promovido mucho el discurso de que las entidades financieras tienen que sacar este tipo de activos de sus balances, porque eso no les permite crear nuevos créditos, claro, como para justificar un poco que a pesar de todo este emborrachamiento financiero de la extensión del quantitative easing, no llega el crédito a la economía real. Como sabéis, cualquier emprendedor va al banco y no le prestan dinero, es muy difícil que se lo presten, o a unos tipos de interés muchísimo mayores, obviamente, los que paga la banca. Entonces, se plantea este reglamento, esta regulación por parte de la Comisión Europea para crear un mercado paneuropeo de la deuda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir básicamente que quieren facilitar mucho que los fondos buitres, que los fondos que tradicionalmente compran este tipo de activos, puedan traspasar fronteras a nivel europeo, que vayan de un país a comprar al lado de otro, que se lo vendan a otros fondos de otros países. Claro, esto obviamente nos lleva a una cuestión de qué garantía tenemos como consumidores, ¿no? Porque ahora mismo nos encontramos con muy pocas garantías. Nosotros, en primer lugar, lo que estamos pidiendo es una cuestión tan básica como generalizar la ley de segunda oportunidad, pero obviamente no la tenemos aquí en España, sino crear una ley con unos estándares mucho mejores ya para todos los países europeos, porque si realmente hacer este mercado paneuropeo de la deuda, necesitamos unas protecciones básicas para los consumidores ante cuestiones como, por ejemplo, hoy en día sabéis que es muy barato, por ejemplo, llamar por teléfono a otros países, por ejemplo, a través del VoIP, de las llamadas telefónicas por IP, muy bien, por internet. Entonces, posiblemente nosotros podríamos tener aquí leyes que nos protejan a nivel español, pero que estemos siendo acosados telefónicamente por una empresa que está radicada en Malta o en Chipre. Esto ya está pasando porque, por ejemplo, hay un tipo de productos tóxicos que son los contratos por diferencias, que se anuncian mucho, sobre todo por internet.
y que en nuestro país están prohibidos. Lo que pasa es que estas empresas están radicadas en Chipre y en Malta y por esta razón pueden vender esos productos tóxicos aquí en este país. Entonces, en cuanto a los non-performing loans, a estos activos morosos, destacar que los inmobiliarios se venden con descuentos aproximados, y me podéis corregir porque seguramente tendré tu información. El inmobiliario se vende más o menos con descuentos del 40%, es decir, que sobre un crédito de 100.000 se vendería por 60.000. Y los créditos personales con descuentos de hasta el 90%. De hecho, pueden llegar aquí en España, han llegado hasta el 94, 95, es decir, una deuda de 10.000 euros la estarían vendiendo por 500. Por 500. Por 4 y pico de euros. Sí, exacto, exacto. Entonces, ¿qué ha pasado con este reglamento? La propuesta de la Comisión fue bastante negativa, nosotros escribimos nuestro informe y luego pasó al Parlamento. En el Parlamento se estuvo discutiendo entre varios diputados del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, entre ellos estaba Ernest Urtasun, que era el ponente por el grupo de los verdes, ¿de acuerdo? Y entonces, a través de él se han planteado cuestiones como, por ejemplo, que haya derecho a la recompra de la deuda. Y una de las cuestiones que me sorprendió bastante es que este tema, que es en principio, yo creía que era bastante técnico, y de hecho a nivel, digamos, de los medios, a nivel mediático, es que estas cuestiones no se hablan. Entonces puedes llegar a pensar de que a la gente no le interesa, o sea, que es una cuestión que no nos interesa exactamente, de para qué hablar de ellos si no nos interesa. Pues bien, os puedo decir que hubo una auténtica batalla campal en el Parlamento Europeo, ¿de acuerdo? Este reglamento tenía que haberse aprobado antes del final de la pasada Comisión Europea y Parlamento en abril de 2019 y no se aprobó. Básicamente hubo un texto consensuado entre el centro-derecha y centro-izquierda. Por parte del centro-derecha estaba una ponente holandesa, Esther de Lange, de Países Bajos, y por parte del centro-izquierda estaba el presidente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Gualtieri, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente se reunieron ellos dos para consensuar un texto, ¿de acuerdo?, en el cual ellos siguen un poco la línea de la Comisión Europea, que dice, bueno, claro, es que ahora mismo el problema de los NPLs para el consumidor es que, claro, es que los descuentos son excesivos, es que, mira, escucha, en vez de hacer un descuento al 40%, a lo mejor se tendría que llegar a un 60%, ¿no? O sea, perdón, al revés, un 30 o un 20, es decir, como que se le descuente menos dinero porque según ellos el mercado no es suficientemente líquido y por eso se hacen unos descuentos tan grandes. Entonces se llegó a proponer como por ejemplo la creación de una plataforma electrónica para que se pudiesen ver las diferentes pujas que hacen los diferentes fondos para que teóricamente con un sistema de pujas se pudiese subir el precio que alcanzan estos activos. Bueno, realmente una medida completamente insuficiente y que es realmente poner un parche ante una herida que básicamente está desangrando. Entonces, ellos consensuaron un texto que se propuso a todos los grupos parlamentarios y se propuso con la base de, escucha, o nos lo aceptas todo o no seguimos para adelante. Entonces, Urtasun con otros diputados se plantaron bastante, hay que decir, y el texto no salió, y eso quiere decir que ahora el Parlamento Europeo va a volver a renegociar este texto, ahora ya seguramente a partir de octubre-noviembre, cuando vuelvan a empezar el trabajo de la Eurocámara. Una de las cuestiones interesantes es saber que este ponente italiano, el presidente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, realmente tenía pavor a que este texto saliese adelante sin el apoyo de todos los grupos, porque eso debería decir que habría gente que se opondría a ello. Y él es italiano, ¿qué pasa? El problema que tenemos aquí de los NPLs, aquí en España lo tienen, en Italia, en Grecia, es un problema de aquí. ¿Qué ha pasado con los fondos europeos?
Los fondos buitres han entrado en Europa por España. Por eso muchas veces en Europa, que se ha legislado muchísimo sobre estas cuestiones, que la legislación europea tiene tanta influencia en lo que estamos haciendo, no lo entienden porque realmente escapa su realidad. En países como Alemania, como Francia, la cuestión de la vivienda pública es una cuestión súper blindada. Ellos tienen su ministerio de vivienda pública desde hace muchísimo tiempo y es una cuestión que nunca jamás se tocaría. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario realmente que se traslade lo que está pasando aquí, ¿no? Porque es una cuestión que se puede incluso trasladar a otros países. En relación a esto también está la vuelta, el impulso otra vez a la titulización. ¿Qué pasó? Después de la crisis financiera vieron que había un parón sobre el mercado de la titulización de la titulización, sí, que realmente no es solamente el activo sujeto, que es de todo tipo de activos, ¿no? Y realmente ellos tienen un análisis de la cuestión que está completamente alejado de la realidad, completamente alejado, ¿no? Ellos lo ven como algo beneficioso para la banca, porque genera liquidez, da mayor facilidad a los bancos para dar nuevos créditos, etc. ¿No? ¿Por qué un banco no se puede quedar los activos? ¿Por qué un banco no se puede quedar la hipoteca en su balance? Es decir, ¿por qué la tiene que vender a otros actores? ¿Por qué? O sea, es que nos tenemos que cuestionar esta cuestión básica. Yo lo presenté a un trabajador del banco y su respuesta me dice, somos una empresa privada y vivimos del dinero y necesitamos vender para ganar. Lo hacemos por eso. Me lo dijo así con todo el desarrollo. ¿Por qué vosotros vendéis? De hecho, por esto Skype vendemos porque hacemos lo que nos da la gana, porque somos una empresa privada, nadie manda en nosotros, mandamos nosotros, el dinero es nuestro, queremos ganar y como queremos ganar, hacemos lo que queremos para ganar. Yo me quedé con la boca abierta porque me lo dijo así claramente, y me duele decirlo, pero es así. Y se venden estos activos además con unos descuentos muy importantes, entonces no están los ganando. vende más barato. Yo le dije, bueno, eso mismo se lo he dicho. ¿Por qué lo vendes más barato? Es que la cuestión dices, claro, lo hacen para ganar, pero ahí pierden. Pero ¿qué pasa? Es que están ganando por otra parte, es que están ganando con todo el dinero público que se está inyectando. Entonces, dentro de este paquete de los NPLs a nivel europeo, la Comisión Europea también introducía que se iba a recomendar que todos los países europeos tuviesen su banco malo. El banco malo es la Sareb del FROBE, que también conocemos que lo han tenido en otros países como, por ejemplo, Irlanda, que se llamaba el NAMA. ¿Qué pasa con un banco malo? Es un banco que capitalizamos con dinero público, que se dedica a comprar los activos sobrevalorados a la banca y luego a venderlos más baratos a otros inversores del tipo que sea, ¿no? Entonces nos encontramos hace pocas semanas, que no sé si alguien más lo siguió, pero sale la noticia de que prácticamente el FROB ya está descapitalizado. Es decir, que tenemos que volver a meterle dinero público para que siga operando eso. Es decir, que es un sistema que funciona con subvenciones públicas. La industria financiera es la industria más subvencionada que tenemos. Y no me voy a extender más porque ya has comentado, Alfredo, muchas de estas cuestiones. Sí. Y lo del banco malo, no sé, a lo mejor me he perdido algo y no lo sé. Lo del banco malo no se puede parar. ¿Cómo yo, si he pagado, por ejemplo, es un ejemplo, número redondo, 100.000 euros por ese piso, y a mí me quedan 50 por pagar? ¿Por qué no me lo quieren dejar a mí por 25 y se lo venden a otro por 20? Exacto. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no podemos parar eso? Porque hacen paquetes que lo compran, no tienen que negociar contigo, hacen un paquete con 200.000 con un solo tío, hay un negocio con un solo tío y de esta manera tiene que negociar contigo. Es más fácil que la pregunta. Estáis hablando de técnicos para disposición, por lo que sea, por decreto, porque ya, como hemos dicho antes, si nos quitamos todos, ya no se puede parar eso. Una argumentativa que ellos utilizan en Bruselas
Es que claro, ¿para qué vamos a dar a la gente la oportunidad de recomprar su deuda si es una gente que ya, si son personas que ya han llegado a una situación de insolvencia, por tanto no tienen para pagar ni 30, ni 50, ni el precio que sea? Esa es su... Sí, ese no es el caso. La respuesta que a mí me dio, porque eso que ella dijo se lo planteé yo al hombre del campo, me lo dijo. Digo, Zulay, tú me vas a pagar 50.000 euros de aquí a 20, 30 años. Digo, yo lo vendo y tengo el dinero ya, necesito el dinero ya para trabajar. Digo, yo no voy a esperar a que 10, 20 personas me paguen un dinero de aquí a 20 años, si lo puedo tener ya. Digo, me sale más a cuentas, aunque lo venda más barato, pero lo tengo ya. Porque necesitan negociar y trabajar con el dinero. Así es. Así Muy sencillo, ¿no? Pero yo la pregunta mía es, ¿y no podemos parar eso? No. No. No, hoy por hoy no. Hoy por hoy, tal como está la situación, no. Imagínate que los alquileres en Madrid están súper caros. A ver, pero ahora. vamos a dejar de acabar la intervención. Sí, perdona, y luego, lo que sea, porque hay cosas con las que complementar lo que se está diciendo. De acuerdo, venga. Yo quería referirme también a la cuestión de la recuperación del mecanismo de la titularización. Entonces, en 2017 se aprueba la titulización STS, como la llaman, que es un acrónimo de simple, transparente y estandarizada. La S es porque es en inglés. Y bueno, continúe un poco con el discurso ese de que los bancos tienen que sacar los activos del balance financiero. ¿Qué pasa cuando sacan los bancos nuestra hipoteca de su balance? Que se pierde esta relación banco-cliente. Se pierde esta relación banco-cliente. Y entonces es una cuestión que realmente... ahora estamos viendo que los bancos están realmente parando de titulizar, porque realmente con toda la liquidez que hay no necesitan continuar recuperando estos activos. Y me ha interesado mucho escuchar lo que comentabais antes de que se ha visto casos de entidades que habían recomprado esas propias emisiones de activos titulizados, ¿no?, que habían emitido. Entonces, yo realmente creo que sea más interesante que lo deje aquí y que estemos en contacto para intentar trabajar de cara a cuando Bruselas vuelva a mover toda esta cuestión, ¿no? Porque me parece una cuestión que sí. Hace una semana se ha publicado una nueva directiva de la Unión Europea sobre la segunda oportunidad. Nosotros ya la tenemos, pero todavía no hemos podido trabajar con ella, ¿no? De hecho, movimientos hay para cuestiones que realmente están lejanas a nuestra realidad, a la realidad. Antes hacía referencia a Italia, Grecia, España, Portugal. Es una realidad que desde hace decenios está muy lejana del eje Alemania, Francia, Holanda, en todos los aspectos. Algunos lo hemos conocido con otro tipo de actividades muy directamente, pero en cualquiera de los casos hay una particularidad que es el tema de cómo los fondos buitres, a mí me gusta esa definición, no lo acabo de encajar, empiezan a operar en España y cuál es la resultante con las diferentes variantes. Por hacer 5 minutos de intervención, luego Salva si quieres, por añadir parte de nuestra experiencia en estos momentos es que aparecen novedades respecto del mecanismo de funcionamiento con consecuencias concretas sobre los casos y las consecuencias de la posible defensa de la familia en los procedimientos legales. Si conoces un número de casos dentro de más aérea, pues te salen las proyecciones estadísticas a las que hacíamos lugar. En la venta de las deudas en medio de los procesos de ejecución hipotecaria, que tiene otras derivas respecto del tipo de defensa, pero tienen unas realidades inmediatas que son otro mecanismo, que es que aun estando en ejecución hipotecaria se abren otros mecanismos de negociación, porque en esto los que están afectados de esta problemática tienen por fuerza dos caminos: negociar y defenderse judicialmente. Y la negociación cabe en estos momentos hasta incluso cuando te van a echar de la casa. Tenemos algún caso que no puede estar aquí porque está trabajando. La
sea que se le han parado 8 lanzamientos, porque la negociación está siendo efectiva porque se le ha puesto en la contradicción a la entidad del problema de imagen que se podría llevar a cabo finalmente ese lanzamiento. Entonces, no es casuística defender un caso y otro, no, es una manera de conseguir experiencias de defensa que pueden ser trasladables y sobre todo necesitan de difundirse allí donde hay que tomar decisiones. Y de esto hay que tomar decisiones políticas en Europa, que es el escalón que a nosotros nos queda. Y los compañeros que están de Madrid lo saben porque lo hemos hablado, sabemos que andamos buscando, y Urtasun es uno de los que tratamos de pillar, oye, mira, que es que o no lo conocéis, o si lo conocéis lo habláis, pero ¿cómo sabéis si lo conocéis? Y si no, os lo explicáis. Porque, tanto en la deriva de las componentes judiciales, en cuanto a cómo funciona el Poder Judicial, en comparación con lo que se supone que es el entramado jurídico, o sea, judicial europeo, ya ahí hay una gorda. Pero luego está todo el tema de la realidad socioeconómica y sus consecuencias en cuanto a lo que significa toda la política financiera y todo lo que se ha generado en España, por lo menos con seguridad. Entonces ahí nosotros reconocemos nuestro esfuerzo y nuestra carencia a la hora de conseguir hacer llegar determinada información al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O directamente, que no es posible, o transversalmente, que es lo que tratamos de averiguar. O cómo hacer llegar determinado tipo de cuestiones para que los grupos políticos tomen iniciativa tanto para preguntar, como para proponer, como para oponerse a las cuestiones debido a las circunstancias que aquí hay que acometer. Y que con seguridad, como igual que fue Guernica y lo fue Albacete, con las experiencias del bombardeo sistemático de la aviación nazi, tal, España está siendo un laboratorio de acción financiero, hipotecaria, terriblemente jodida, con unas consecuencias que de la que no se tiene conocimiento públicamente de la dimensión de la misma. De ahí la importancia, por eso lo refería a Code Baja, la importancia de este informe social. El informe fue exhaustivo respecto de lo que coge y de la necesidad de complementar las cosas que no aparecen ahí. Que incluso el propio Julio Rodríguez de esta mañana, que es un hombre de una trayectoria larguísima, de un currículum tremendo, y me decía Baja, y dice que esto no lo conocen. Dice, le he mandado un mensaje a Cristina Narbona, de lo si lo han contado a todos. Si todos tienen estos datos, el problema es por qué no actúan, por qué no asumen el que esto se discuta. Eso lo hemos dicho, no queremos escándalo, no queremos mesa, queremos hablar con vosotros y ver qué tipo de asuntos. Y aquí en España lo que se ha puesto, pero es que hay una parte que necesariamente tiene que llegar al ámbito europeo. Entonces decíais, esto que planteaba, dices, no tiene solución, y lo que te decía del banco te lo decía, pero te decía una parte muy pequeñita de lo que hay. Los bancos vienen obligados a tener que sacar eso de sus activos, porque si no, en un corto plazo de tiempo están en quiebra. Porque su balance hace así. Hace así, entonces, claro, hacen el saneamiento mediante el tema de las titulizaciones y siguen funcionando, pero... A nosotros no les importamos nada. Ya, pero eso va de suyo desde que la banca es banca, cuando dicen que uno crucificaron, le crucificaron por oponerse a los banqueros que operaban en el templo de Jerusalén. Sí. Esa es la historia real, parece ser, y no la que nos han contado. Entonces, es el tema. Entonces, ¿cómo poder abordar esto en el entorno en el que se tiene que condicionar? Recordemos, y se ha dicho, el comisario Almunia no es un comisario europeo, es un comisario político al servicio de la entidad financiera. Ojo. Y aquí en España tenemos, además de todo lo que conocemos, el tema del Santander. O sea, si éramos pocos, parió el Santander con lo del Popular, la JUR y todo lo que está ocurriendo, de lo que en España nadie habla. Nosotros concretamente protestamos por el nombramiento de Campa, que fue secretario de Estado aquí en España y que su último cargo en España fue de jefe de cumplimiento normativo en el Santander y ha pasado a encabezar la Autoridad Bancaria Europea. Él, estando todavía en nómina del Santander, estaba haciendo su entrevista en el Parlamento Europeo. O sea, puertas giratorias a nivel más escandaloso. Ascensor con puertas giratorias.
Además, la cuestión es que muchas veces hablamos de banca y también hay muchos tipos diferentes de banca, ¿no? O sea, está la banca que realmente no genera problemas, pero luego está, no sé, las cooperativas de créditos. Hay cajas rurales que han sobrevivido porque no se han metido en todo el tema del ladrillo y, no sé, CaixaPoyens, este tipo de entidades. O sea, es que este tipo digamos, de captura regulatoria por parte de la gran banca, de las instituciones públicas, es un problema incluso para el resto de entidades financieras que no están metidas en todo esto y que intentan hacer unas finanzas un poco diferentes. Sí. Se dice que el problema de la titulización, ¿no? No puede haber también, o no hay, mejor dicho, un negocio en ese ámbito que interesa que siga existiendo, ¿ya? Y por eso no se le da ningún tratamiento por parte del gobierno español ni se quiere incluir en la Unión Europea para evitar eso. Yo creo que es obvio que existe un negocio, ¿ya? Entonces, para evitar, es un negocio de una segunda deuda que va a engordar los bolsillos de determinadas personas y que están aquí. Tienes toda la razón y fíjate, no había llegado a esa cuestión, pero es que está claro que estos grandes, ¿cómo diríamos? No bufetes de abogados, sí, son bufetes de abogados, Garrigues, todo eso que antes ha salido es que... Has citado Garrigues. Mira, casos concretos. Venta de deuda a un fondo luxemburgués. Sí. Representante en España. Hacemos lo que se puede y está fácil de hacer. Entramos en indagar quién está detrás, y al final aparece siempre Garrigues. Belén Garrigues. 600 sociedades las que ha tenido el cargo. 400 en la que está vigente. Garrigues, despacho Garrigues, que hace el dictamen que posibilita que los fondos de utilización inscriban en el registro de la propiedad los bienes para los cuales no se pueden, sin embargo, presentar en los juzgados para recurrir. Detrás de todo esto es un círculo vicioso donde pueden estar finalmente las mismas entidades que han titulizado a través de sus representantes vulgarmente llamados testaferros, para lo cual tienen que tener domicilios de las gestoras representantes aquí en Madrid para poder operar, Copérnicos, el otro, y sin embargo el negocio situado en Luxemburgo tal. Por cierto, no os lo he comentado, pero hemos localizado otros fondos de estos que tienen el mismo domicilio que el Copérnicos, es decir, igual que cuando se nos contaba por nuestro amigo de las civilizaciones, Jorge Chávez. No. Cisneros, no. Iván Cisneros. Iván Cisneros, sí. Cuando presentaba la explicación de las titulizaciones, un gran estudio macroeconómico, y explicaba, y de España nos explicaba la geografía, con la península, tal, y dos archipiélagos de islas, pero siempre nos ocultaron que había un tercero, que era el de las Islas Caimán. Y en las Caimán resulta que ahí están domiciliados todos los títulos en una casilla postal. ¿Y qué es una casilla postal? Un buzón. Y ese buzón está en una casita. Y la casita no es ni siquiera lujosa. Pero ahí están todos. Luxemburgo tiene simplemente un buzón. La 13 Rue de Requeta, tal. Estamos hablando de para el tema de la titulización, ¿te refieres a impedir la titulización? Pero si no somos capaces de ver quiénes están detrás, o sea, podemos poner como objetivo algo iluso cuando realmente hay que saber a quién nos enfrentamos para poder en base a eso planear una estrategia. O no decir, pues es que no hay una norma, el gobierno no sabe, no, el gobierno sabe, el anterior gobierno y este de aquí, todos saben, y lo que pasa es que no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque están ahí mismo. O sea, son los que les están, como se dice, subvencionando los que están detrás de los. El problema también es que esto está validado intelectualmente por el IS, por el IE, que hacen realmente todo el trabajo sucio de justificar ideológicamente que, por lo que estamos comentando, ¿no? Que los bancos tienen que sacar estos activos de sus balances, que tienen que utilizar hipotecas que no se las pueden quedar. Porque ¿qué pasa? Que si tu banco se queda en hipoteca, tú realmente lo que vas a pagar
pues son los intereses y bueno, las comisiones que se van a generar a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, de vida del préstamo. Pero en cambio, si se tituliza, ya entra uno que pilla por titulizar, hay otro que pilla por comercializar esos activos, ya entra otro que pilla por estar con el mercadeo de estos activos. Entonces ya se multiplican las ganancias desde luego para la industria financiera. ¿En qué nos beneficia eliminar la titulización? ¿En qué beneficia eliminar la titulización? ¿En qué nos beneficia? Eliminarla, si no la puedes eliminar. Es una Se realidad. está hablando de cómo se puede parar todo esto, de cómo se puede parar la titulización. Se está hablando de los problemas de los bancos. Yo entiendo que no le estamos agregando el problema al banco. Si el banco tiene un problema de tener que sacar activos del balance, de conseguir dinero, ese es su problema. El nuestro es el tratamiento que le están dando a nuestros créditos o cómo se está... El problema de la titulización es nuestro problema. Porque el problema de la titulización tiene que ver con cómo se lleva a cabo el negocio financiero. ¿Cómo se lleva el negocio financiero? ¿Y en qué se basa ese negocio? En la concesión ilegal, ilegítima, y hay una excelente catedrática, Matilde Cuena, sobre la cuestión del crédito irresponsable. Es decir, ¿por qué se dan créditos de manera irresponsable? Porque es un negocio para los bancos. ¿Quién tenía la función de controlar que esos créditos no se podían conceder? El Banco de España. ¿Por qué no lo controla el Banco de España? Porque forma parte del círculo vicioso, pero se concede. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay un límite que entra en contradicción con la normativa propia del Banco de España en cuanto a que el paquete de activos, que son los que tienen el riesgo detrás, pero a su vez los que generan el negocio, tiene un volumen que tiene que eliminarse. ¿Cómo lo eliminan? Titulizándolo. Pero eso les lleva a una nueva situación de equilibrio duradero, no, les lleva a una situación de por avaricia volver a vender o incluso titulizar un mismo préstamo 2 o 3 veces. Ahí sí que está. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahí sí que puede estar el mal para el deudor. no, pero para el deudor está... El deudor está utilizando esa titulización, o al menos debería, porque no lo están utilizando todos. Le estamos utilizando en la defensa de las declaraciones hipotecarias. Si lo eliminamos, estamos perdiendo una defensa. No, pero si es que... ¿En qué nos beneficia eliminarla? Esa es mi pregunta. Yo lo digo, aparte que lo hemos puesto aquí los 10 puntos, supongo que lo habéis leído, ¿no? Sí, claro, eliminar la porque en el tercer punto pone prohibición de la venta de créditos Eso. y titulización de hipotecas sobre vivienda habitual. Y la respuesta a lo que tú me estás diciendo es el punto número 2. La vivienda habitual en régimen de propiedad no es embargable ni ejecutable. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve el tema de la titulización? Nos sirve para joder a los bancos con su puto negocio, que es lo que está diciendo. Pero si la impedimos, pero si se impide la titulización de esa vivienda habitual, No. eso es lo que pone en el punto. Lo que nos tenemos que luchar es por el punto número 2. La vivienda habitual no es embargable. Esa herramienta, y ahora vamos a el tema de los recursos estáticos, es mucho más poderosa, incluso frente a la dación en pago, que pensar que por 40 sentencias judiciales por el tema de la titulización nos vamos a salvar el problema con el banco. No, la balanza no funciona, ¿me entiendes? Pero hay que compensar. Si hay 40, que no lo sabemos, si hay 80, son 80 que salvar. Ya, pero esa situación pero que puede ir entonces la propuesta sería, no sería las dos, que sea la vivienda habitual en régimen de propiedad no es embargable ni ejecutable, sino que tenemos que decir, los bancos tienen que titulizar todas las hipotecas para que nosotros luego podamos ir a los juzgados a evitar que nos quite la vivienda porque está titulizada, ¿no? Es que es contradictorio. La titulización es una realidad, punto. Esa realidad tiene unas resultantes diversas. Yo creo que así, Y dentro de las consecuencias que se derivan para la población, porque por causa de la pérdida de la economía entran en dificultades de pago de un crédito personal o hipotecario, tienen que defenderse. Y una de las líneas de defensa es el tema de alegar la falta de legitimidad de la entidad reclamante, que es el banco, como consecuencia de que ha titulizado. Pero esa es una de las líneas de defensa, que tiene una serie de dificultades operativas, como son las de, primero, averiguar si está titulizado, las pegas que te han puesto las instituciones para saberlo, tal, y luego que el juez lo tenga en consideración cuando lo alegas en el tiempo y forma en el procedimiento. Esa es una línea de defensa. Esa, como la que ha planteado Miguel, que es... pero hay una cuestión
hay una cuestión, y nosotros somos claros defensores y conocedores desde 2014 del tema de las titulizaciones cuando empezamos a trabajar con ello, pero hay una prioridad cuando desde el enfoque de los afectados, por lo menos hablamos con claridad y transparencia de los mecanismos de defensa, y es que hay unas cosas más importantes que otras, pero todas son aprovechables en el momento oportuno en el proceso o en la negociación. Decías, ¿dónde estás? Ahí, tú, esta mañana. Tengo que preocuparme y quiero actuar y tal, y quiero saber si está titulizada. Muy bien, ya sabes mañana que está titulizada. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, pero tú ya sabes que tienes una serie de cuestiones, como se han planteado, que son la de las cláusulas abusivas en determinado orden. Entonces, luego cada uno tiene que decidir cómo juega esas cartas. Y algunas veces la familia, el afectado, no puede elegir cómo juega las cartas, porque cuando ha tenido conocimiento de lo que le pasa, es el momento en el que llega tarde para una cosa, pero todavía le queda otra, y sin embargo, entonces, ahí está el tinglado. Hay una cuestión. Normas, claro que las hay. Las debía de haber y las hay. Hay el hecho de que los responsables de las comunidades autónomas tienen la obligación de legislar en defensa de los derechos de los usuarios, consumidores y usuarios de servicio, como ciudadanos, no como defensa de los derechos de los ciudadanos como consumidores y usuarios. Tienen que legislar y te legislan para cómo solucionar el problema de la plancha a la que se le ha jodido el termostato, o la nevera, o la lavadora, o el coche, o la peluquería, pero no de los usuarios de los servicios financieros. Y sin embargo el Banco de España lo tiene muy claro. Usuarios financieros, igualdad de trato. Igualdad de trato quiere decir que si a una organización que es un usuario financiero, sea un partido de fútbol, un club de fútbol, un banco, otro banco, subsidiario, un partido político, se le trata de una manera, de esa manera se le tiene que tratar al resto de los ciudadanos. Cuando pones en contradicción esa realidad, se ven obligados a actuar como lo que son, unos sicarios al servicio del poder financiero. Cambia la ley de financiación de los partidos políticos en silencio para que no pueda la ciudadanía seguir acogiéndose a ese mecanismo. Es decir, con el tema de las titulizaciones, Valencia ya tenéis una norma. Ahora esa norma hay que desarrollarla. No basta con aprobarla, hay que desarrollarla. Hay que tener por parte de la Comunidad Valenciana la actuación correspondiente para que la ciudadanía de esa comunidad conozca que es una hipoteca, titulizada, que es una cesión de crédito. Si se da esa circunstancia, ¿qué poder hacer? No basta con aprobar eso. Hay que desarrollarlo. Luego hay normas. Pues en eso ya nos lleváis ventaja, y Extremadura también. En Andalucía no lo aprobaron. Yo no estoy de acuerdo que sea una de De todas maneras, cuando Están hay... llegando cartas. No, Están empezando a llegar cartas de información. ¿Qué ocurre cuando alguien recibe esa carta? Esa carta dice: informamos que su préstamo hipotecario ha sido titulizado en tal fondo de tal fecha y esto no cambia para nada sus condiciones de préstamo ni sus condiciones con la entidad. Sí, Esa persona está pendiente del pago. Conocemos. Esa carta está llegando por correo certificado. Certificado. O sea, se asegura que esa persona la recibe. Esa persona sigue pagando su hipoteca, pues está reconociendo a la que lo está cobrando. Está reconociendo, y además está creyendo que no cambia nada. está reconociendo lo que hay. La cuestión es si deja de reconocer lo que hay. ¿Qué puede dejar de reconocer? Que la deuda que está devolviendo es ilegítima. En el 2014, cuando él hacía referencia a ese momento en el que la pareja, el marido, lo que sea, le ha dado colado, ya nos quería impedir hablar de la problemática de la vivienda pública, a la vez nos reprocharon muy duramente, claro que la respuesta fue la termodinámica, ¿no? A una acción, una reacción, tal. Cuando les propusimos un planteamiento por parte de la PA de una moratoria hipotecaria, fue a dejar de pagar durante 2 meses las cuotas hipotecarias, de cara a generar
un movimiento de la placa tectónica a la que se hacía referencia antes. Claro, la cara de espanto que puso el ciudadano, junto con el del Opus de Navarra que estaba allí, que es otro histórico de estas historias, y tal, pues fue, pero claro, eso, también es cierto que la delegación de Madrid, ese tema lo habíamos solo comentado, pero lo dijimos, oye, ¿por qué no planteamos esto? Vamos, ni de coña. También es cierto que una propuesta de esas características elevada a pública, con una organización como esta, nos arriesgamos, tal como están las cosas, a caer en la tipificación del delito de tal, sí, porque las cosas son así, desgraciadamente. Pero yo creo que por ahí, indirectamente, sin llegar a esas, se pueden plantear temas. Y nosotros lo que les hemos planteado es, todo lo que ha ocurrido es ilegítimo. Además de que todas las cláusulas abusivas son nulas, todo lo que ha ocurrido es ilegítimo. La crisis se ha provocado. La ciudadanía no ha tenido capacidad de respuesta. Y en ese mecanismo lo normal para acceder a una vivienda era comprar dinero. ¿Cómo? Mediante una hipoteca. ¿De qué condiciones en las que se ha dado? Eso significa que después, cuando la crisis se acelera, se puede alegar, lo que planteaba Salva, vamos a hablar de las rebus. Nosotros hemos huido mucho de hablar de las rebus sintestánticos como concepto jurídico. Hemos procurado traducirlo al lenguaje común para que se comprenda que adecuar la deuda a las circunstancias económicas sobrevenidas. ¿Sabéis quién dijo y dio con la clave de la solución? Un amigo nuestro, muy querido por todos, o por lo menos alguno de nosotros, Felipe González, el gran farsante, cuando le preguntaron y contestaba con este aire displicente que tienen ante los medios todos los días. Ayer le preguntaban, iba con el Madina, no sé qué historia tenían por ahí. Esto tiene muy fácil solución, que la gente pague lo que pueda por el tiempo que sea necesario. Que la gente pague lo que pueda por el tiempo que sea necesario. Si tenemos que vivir 40 años pagando la vivienda, ¿qué más nos da que sea por un concepto de hipoteca que por un concepto de alquiler? Pero que paguemos lo que podamos pagar. Porque si mañana me muero y no tengo descendientes, la garantía responde. Pero si vivo 120 años, tengo garantizada mi vivienda. El Felipe lo resolvió en un pispás propio de su nivel. Cuando yo empecé a negociar el tema yo dije, 30% de mis rentas, las familiares, en este momento las que son, y claro, hicieron las cuentas y dijeron, joder, que salen 60 años. Y digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Que usted no va a vivir 120 años, o cabrearme, que los vivo, pero si me muero mañana está la garantía. Yo lo que no voy a ceder es el derecho a tener, no la propiedad por ser propietario, la tranquilidad y la seguridad de tener en mi control mi hogar. Visto lo que ha ocurrido, y eso es lo que tratamos de explicarle a las familias que por aquí llegan, y cuando llega el momento y aparece el hecho de que la notificación está ahí, pues hay unos mecanismos para llegar al control de la cuestión, tenerlo controlado con el certificado correspondiente para utilizarlo cuando proceda, pero vamos encontrando otros mecanismos, y repito, y alguna cosita más que tenemos en el laboratorio y que... Te quito 15 segundos. Te llamas Charo, ¿no? ¿Te llamas Charo? Sí, a lo que tú has dicho. Te han llegado cartas certificadas a la parte prestataria de los créditos, eso. Bueno, la parte prestataria, los deudores de los préstamos, diciéndole que está titulizado y todo eso. ¿Alguno se le ha ocurrido ir al registro con eso e intentar cambiar el titular registral de la entidad financiera al fondo de titulización? Digo, ¿se ha intentado o no? De entrada están empezando a llegar. La gente no sabe ni qué hacer, no quiere dejar de pagar. Están los no se ha hecho eso, pero ¿para qué queréis que la inscriba y que se presente a demandar el fondo? Ya, es que el problema está aquí. Creo que existen problemas de que el fondo pueda quitar la demanda. Ah, vale. Sí, lo que digo que respecto del tema de... Joan, que respecto al tema de colaborar, a ver, hace 2 años o año y medio en el Parlamento Europeo se hizo una pregunta desde MAE, me parece, desde Murcia, que sobre el tema de la titulización, a través de Podemos, los grupos de parlamentarios de Podemos en el Parlamento Europeo, sobre el tema de la titulización. Tengo el vídeo a Ascol
nos citaba a nosotros, también al Novoa y tal, de los estudios que se habían hecho y todo eso, y ahí trataba ese tema, ¿vale? Entonces, es posible llegar, por lo tanto, al Parlamento Europeo con determinadas preguntas que tiene obligación de contestar y no sé qué. Yo creo que deberíamos, a partir de todo el trabajo que estamos haciendo, que él mismo nos ha reconocido, que tenemos un nivelazo, ¿no? Sí. Que además es verdad, no hace falta que... No, es verdad. Porque yo voy por ahí, escucho, y luego escucho lo que escucho aquí, y, ¿vale? Entonces, a partir del trabajo y del discurso que tenemos, yo creo que tenemos la posibilidad de que si nos echan también un cable y un task que nos invitó a mí también a un debate en Barcelona, de poder llegar de un momento u otro al Parlamento Europeo con una pregunta bien concentrada, ¿no? Que para una descarga de batería, para ver qué hacen, a ver qué hacen y qué dicen sobre temas importantes que nos tocan, como sea tanto el tema de los NPLs, como el tema de la rebus stantibus, como el tema de la titulización y todo eso, ¿vale? Concretamente, el Parlamento Europeo le pasa la pregunta a la Comisión, entonces la Comisión ya te respondería respecto a la regulación europea. Entonces eso es interesante y sería muy interesante que estemos pendientes de lo que va a llegar con el tema de los MPLs ahora a partir de después del verano. Bueno, me despido ya que me tengo que marchar. Pero ya lo seguimos teniendo. Yo creo que la pregunta que hacías a Charo, que digo que se contesta porque con la modificación de la ley hipotecaria del 2015, que se le da permiso a los fondos de titulización sin personalidad jurídica a poder inscribir en el registro de la propiedad. Por lo tanto, el tema de la titulización, aunque se presente el banco o se presente el fondo de titulización, lo tenemos muy jodido, ¿vale? Evidentemente, lo que dice pero los fondos de titulización, todavía no he visto ni un solo fondo de titulización que inste un procedimiento de ejecución hipotecaria. No. Y a la hora de registrarlo, que eso se ha hablado ya, voy a volver a repetirlo, a la hora de registrarlo, solamente lo registran cuando había subasta y había una cesión de remate de la entidad financiera. Ahí ya no puede registrar el crédito. No registra el crédito, registra el inmueble. Inscribirse la vivienda. El inmueble. Aquí también me da la sensación de que de la gente puede haber algún matiz, porque no se habla de vivienda que de crédito. No es lo mismo. La vivienda no se tituliza el préstamo del crédito, el título ejecutivo. Y lo que se inscribe, lo que se puede inscribir el fondo para ir a ejecutar una hipoteca, se podría inscribir el crédito. No, la vivienda. Sí, la pero vivienda, no, la vivienda será el propio titular. Pero quiero decir que en las cargas aparezca como propietario de la carga el registro de... Al registrador de la propiedad se le ha ido con la titulización, con el certificado de los con un testimonio parcial del fondo de titulización del notario que tomó el protocolo. Testimonio notarial parcial, sí. Correcto. Y dice la registradora, pásamelo por Hacienda de Valencia y yo te lo inscribo. Sí, aquí igual. Vale. 2 menos cuarto, llegas a Valencia, lo pasas por Hacienda, te lo cuñan, vuelves por la tarde, le dejas toda la documentación y al día siguiente no quiere tocar los papeles. ¿No qué? No quiere tocar los papeles. No quieren hacerlo. ¿Qué ocurre? Automáticamente se les manda un burófaro diciéndole todo lo que se le ha comentado, todo lo que ha dicho, para allá. Ella nos contesta una resolución que nos da 30 días o 60 días y automáticamente presentamos una demanda contra ella. Contra la registradora. Contra la registradora de propiedad. 30 días, ¿nos da 30 días para qué? Para alegaciones. Para presentar el procedimiento contra ella, porque es un organismo, el registro de la propiedad. Y preparamos la demanda por el procedimiento verbal por cuestión de la materia. ¿Y cómo terminó? Lo tenemos atascado en los juzgados. Atascado. No va ni para adelante ni para atrás. Pero lo tiene. Porque no hizo un verdadero estudio la registradora de la propiedad cuando la Caixa de Estalvis y Pensión de Barcelona titularizó los acuerdos imbalances. Hoy no puede llegar un CaixaBank sociedad anónima por la sucesión universal de esto es mío. No, perdona. Señora registradora, haga usted un estudio correcto de la responsabilidad
ya de esa deuda que se formó en el año 2004, ¿cómo ahora usted dice en el año 2017 que hay estos que se llaman sociedad anónima? Pues yo no lo conozco de nada. Está encantado. De todas formas, lo que ha dicho Charo, que están mandando las cartas certificadas estas, sí, pero en el tema de Cataluña Van y el BBVA ha mandado cartas a muchísima gente, que vosotros también las tendréis, diciendo, cuando se titulizó luego el FTA 2015, diciendo que no tenía nada que ver con eso, que la relación la tenían que hacer con la gestora administradora que llevaba el tema del fondo, pero que el BBVA no tenía que ver absolutamente nada con ese tema. Eso tengo yo cartas así, como una carta, solamente una, de un afectado que fue a plantear un procedimiento contra el banco, y el banco le mandó una carta diciendo que contra él no, que su préstamo estaba titulizado, que fuese judicialmente contra el fondo. Y tengo esa carta porque me la dijo. Eso habría que cruzarlo, porque de hecho ellos están defendiendo siempre por otro lado. Claro, por eso digo, cuando les interesa no, dicen blanco, cuando no es negro. Claro, yo lo he absorbido todo y todos. Todo lo de él, eso no lo puedes absorber si no lo dice. Entonces, la cuestión está en cruzar esas informaciones. No, se dedican a decir cuando les interesa una cosa y cuando no otra. Pero lo bueno es que si tienes pruebas, puedes decir, a ver, ¿cómo me dice usted esto y luego también me dice esto? A ver, ¿en qué quedamos? A ver, vamos a hacer un breve comentario sobre el tema de la rebus, Alba. Sí, no, yo. Y luego hacemos una síntesis pequeñita y a tres nos vamos a... Dos cosas. Antes de que me pienses en pierdo pues además, me gustaría quedarme hasta el final. Gracias por todo, por la hospitalidad, por la atención y por lo que compartimos. Bueno, si lo queréis echar una ojeada, este es la web de Intermoney titulización. Si miráis, aquí están los fondos, ¿vale? Aquí están los fondos amortizados. Los fondos en estos momentos, mirad, desde el año 13, nomás han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 títulos, fondos de titulización, y fijaros que mucha parte de ellos no tienen nada que ver con temas hipotecarios. En el tema que os decía antes que le hemos planteado a Julio Rodríguez, aquí en fondos amortizados, fijaros que el Banco Popular, estos sí que son muchos de ellos con garantía hipotecaria, ha ido desde el año 2013 hasta más adelante, hay un montón de créditos que si los vais sumando, algunos de ellos tienen 1.000 y 6.000 millones de euros amortizados anticipadamente, que es el resultado de los 35 fondos que amortizó anticipadamente, sumando un valor hipotecario de cerca de 40.000 millones de euros. Los estoy sumando. El tema, lo que decía del tema de rebus stantibus, que había una compañera por aquí antes me preguntaba, y yo creo la idea que hemos estado planteando, que tiene que ver con la pregunta número 2, con el número 2 de aquí de los 10 puntos estos, ¿no? Es esta de aquí, y es que había una compañera por aquí que más o menos me va a decir lo mismo. ¿Por qué razón el banco ha vendido su crédito a bajo precio sin siquiera haber negociado una quita con la familia a la que ha estado extorsionando con métodos mafiosos mediante cláusulas abusivas contenidas en sus contratos de préstamo, que son el fundamento mismo de la bancarrota del hogar? Por eso sintetizamos el tema de la rebus stantibus, que dice que ante circunstancias históricas determinadas hay una solución política que debe pasar por eso, que o la adecuación de las deudas a las circunstancias familiares debido a la circunstancia económica excepcional que ha pasado en el país, que eso tiene que ver una de dos: o que se reducen las deudas a través de una quita, o que las deudas se alargan eternamente hasta que acaba siendo o como un alquiler o como un derecho de uso de la vivienda indefinidamente, ¿vale? En ese punto yo destacaría el término alquiler siempre. O sea, hablamos de alquiler cuando el alquiler ya se da, es un hecho
del que hay que salir de una u otra manera, el que tiene el alquiler y sube la renta, la problemática del alquiler, el que perdió la vivienda con la dación del pago, la ejecución y tiene un alquiler. Pero nunca lo que se plantea respecto de esto puede ser equiparable ni siquiera discursivamente con el tema del alquiler. Es una adecuación de la situación económica a la situación económica para el pago de la hipoteca. Si es que la hipoteca ha de permanecer viva. O, todo lo más, como bien planteabas tú, que me anoté el primer día que lo dijiste, el derecho al uso. El derecho al uso. Pero nunca cediendo la propiedad. Porque en cuanto cedes la propiedad, vienes abocado a otro régimen, que es el del alquiler o el de la ocupación, porque te han echado, como decía, a la puta calle primero y luego entrar por la trampilla, ¿no? Entonces, sí, en eso hay un que yo creo que lo teníais que mirar, que ahora no sé si lo tengo por aquí puesto. Hay un, igual lo he cerrado ahora. Mira, aquí está. El señor Novoa hizo en su momento un curso de formación que está en la web de la Asociación de Hipotecados Activos Golpes.com, en la cual en el curso número 6, en el cuaderno número 6, ¿vale?, planteaba una manera de, por eso yo se lo he dicho antes a Julio Rodríguez, pero yo creía que no me ha entendido o no podía hacerlo, da igual, la idea sería, planteaba el señor Novoa de qué manera el Estado podía garantizar precisamente a los hipotecados, ¿no?, el que si un banco, por las reglas contables, ojo, las reglas contables son reglas que se pueden cambiar también si quisiéramos, ¿vale? Todo es una convención. Cualquier regla económica es una convención, que por lo tanto no son eternas, como muy bien nos ha explicado antes el compañero Alfredo, ¿vale?, con el tema del dinero, ¿no? Una convención es una convención, por lo tanto incluso hasta se pueden cambiar las reglas contables de los bancos, de tal manera que, dado el caso de aplicar por decisión política, porque es una decisión política, la regla rebus stantibus al conjunto de ejecuciones hipotecarias que han habido y las situaciones, etcétera, para evitar, uno, que la familia pierda el derecho jurídico sobre la vivienda, y segundo, el banco pudiera llegar a la pérdida a través de una quita y decir que por las reglas contables el banco se hunde y hace fallida, hay diferentes posibilidades. Una de ellas es cambiar las reglas contables. Evidentemente eso toca directamente a Europa, que es lo que estamos hablando antes. La segunda posibilidad es que el Estado se haga propietario directo sobre qué es lo que planteaba Novoa, que planteaba el cambio, que está en el punto número 2, que por eso lo puse, que era los activos de los deudores por los pasivos del PROP, que es lo que planteaba. En ese tema estuvimos trabajando telefónicamente 3 semanas, 15 días antes de que muriera. Eso obligaba de alguna manera que el Estado español se quedaba con la propiedad pública de la vivienda, pero el antiguo hipotecado se quedaba con el derecho de usufructo hasta el final. Sí. Incluso se voy a plantear el tema de vivienda familiar que se plantea, por ejemplo, en Argentina, que la vivienda familiar pasa la familia de unos a otros, ¿vale? Ese curso tiene un origen en 4 trabajos que ella ha publicado, que los habíamos recopilado, los estuvimos viendo, revisando, y nos habíamos planteó 2 cosas. Una, utilizar la iniciativa que teníamos frente al Congreso de Diputados para hacer aquello como una especie de aula permanente para trasladar en una modo de pizarra todas estas cuestiones de cara a una estrategia de comunicación extensa. Y el planteamiento arrancando de cómo era posible y cómo fue posible y cómo seguía siendo posible esto que acaba de explicar Salva. O sea, se hubiera podido evitar todo lo que conocemos, habiendo tenido resultados positivos para la economía nacional, con la participación del Estado sin ningún tipo de daño o estrago familiar. Estaba escrito, estaba planteado, y quería, cuando vio una de las actuaciones que hicimos en el Congreso, me lo dijo así a pasar: ¿por qué no planteamos ese frente del Congreso de Diputados
como una gran pizarra, decía, como la de la sexta noche, pero con toda una serie de temas. Empezamos a hablar de esto. En una de esas conversaciones hicimos referencia a la problemática de Cataluña. En aquella conversación hablamos del riesgo de violencia que podían estar deseando. El día que explotó el asunto, se murió. El día que explotó el asunto, se murió. Un momentito, antes que se va, un momentito, espera un momento, antes de que te vayas. Ya que como venís y eso, ¿sabéis algo? Porque tiene relación con la que es Stantibus, sí que es Stantibus, la red sí es Stantibus. ¿Sabéis algo de la cláusula Redal? Reditum ad libitum. ¿Sabéis algo de esa cláusula? Sí, me ha dicho un compañero. Pero es parecido con el otro. Ya hemos escarbado, al final es algo parecido. Sí, pero es parecido con el otro. Sí.